Salvo sorpresa mayúscula, se confirma que el comercio esencial podrá abrir mañana en Marbella. En realidad estamos en la misma situación que ayer. La Junta todavía no ha dado el visto bueno, lo hará en las próximas horas, pero las cifras comunicadas hoy, que son las que tienen en pantalla, son incluso mejores que las de ayer. Ya ven que la tasa de incidencia sigue a la baja, hoy se sitúa en 844 puntos. No obstante, la incidencia sigue siendo importante. Hoy se han notificado 91 nuevos casos. Es una cifra ligeramente más alta que la de los dos últimos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El equipo de gobierno lo tiene claro, no piensa bajar la guardia con independencia de que los datos de la incidencia de la pandemia en nuestro municipio sean más favorables. Las mutaciones del virus, el incremento de velocidad de los contagios y la complicada situación sanitaria son razones a las que se unen, además, el hecho de que de ellas dependerá que mejore la crisis social y económica derivada de la pandemia. La recuperación en todos los sentidos es responsabilidad de todos. El mensaje lo ha vuelto a lanzar esta mañana la alcaldesa. No bajamos la guardia, ni se puede bajar la guardia ante la pandemia. Estamos en una situación donde desgraciadamente vemos cómo las mutaciones y el virus va cambiando, se lleva a cabo una mayor velocidad en el contagio y teniendo en cuenta las circunstancias, el número de personas que están ahora mismo enfermas, el número de personas contagiadas, el número de personas que necesitan hospitalización o que tienen patología, en fin, y consecuencias graves. Y sobre todo también, no solamente dentro del ámbito sanitario, sino social y económico, no podemos bajar la guardia. Marbella cerró el mes de enero con 60.685 afiliados a la Seguridad Social. Son unos 1.300 menos que el mes anterior y se mueve en niveles similares a los de enero de 2018. También aquí se nota el retroceso en el mercado laboral, aunque gracias a instrumentos como los ERTEs, ese descenso es menos acusado que el que indican, por ejemplo, los datos del paro. Los autónomos frenan una tendencia al alza de 8 meses consecutivos, pero se mantienen en cifras casi récord. Y en deportes, nueva reválida para el Marbella, que en medio de una importante marejada institucional, tras 3 derrotas consecutivas, recibirá el domingo al Atlético Sanluqueño. Mucho se ha rumoreado estos días en torno a la continuidad del técnico, de José Manuel Aira. La propiedad del club insiste en ratificarlo, al tiempo que reafirma el proyecto. El equipo sigue en zona de descenso y el domingo a las 6 se medirá un sanluqueño que trata de aferrarse a la zona alta. La tendencia a la baja en la incidencia del coronavirus se mantiene en Marbella por 10º día consecutivo y eso va a posibilitar la reapertura mañana del comercio no esencial. La Junta de Andalucía tiene que confirmarlo todavía, pero los datos encajan en los requisitos solicitados por el Gobierno autonómico. Vamos a ver los de hoy: 91 nuevos contagios, una cifra ligeramente superior a la de los 2 días anteriores y, lo más preocupante, 3 nuevas víctimas mortales, con lo que la ciudad completa 2 semanas seguidas notificando fallecimientos a diario. La tasa de contagio baja 50 puntos y hoy se sitúa en 844 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es su nivel más bajo desde el pasado 20 de enero. Esas son las cifras de hoy, pero el análisis de datos de las últimas jornadas nos deja conclusiones interesantes. El descenso de la incidencia parece evidente, pero el número de hospitalizaciones y de fallecimientos sigue al alza y parece estar alcanzando su pico. Esta que ven es la curva de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, desde inicios de noviembre. De hecho, se observa el pico de la segunda ola a mediados de ese mes de noviembre, con 342 casos. El récord de esta tercera ola se ha acercado a los 1.300 y el gráfico deja claro la explosión de casos en enero, tras las Navidades. Ahora la curva vuelve a ser hacia abajo. Y esto que ven es el número de casos en Marbella por semana. Como ven, en la ciudad el récord de la segunda ola está en unos 300 semanales, mientras que en esta tercera se ha acercado a los 1.100 semanales. También aquí, desde finales de enero, la tendencia de nuevos casos es a la baja. Así pues, parece indudable esa tendencia a la baja en los casos, pero no pasa lo mismo con los fallecimientos y con las hospitalizaciones.
Aquí ven el número de víctimas semanales por coronavirus en Marbella desde finales de octubre. Hemos vivido semanas récord y la sensación es que es ahora cuando se está alcanzando el pico. En lo que llevamos de febrero ya hay tantas víctimas como en todo enero, que fue el peor mes desde el origen de la pandemia. Y lo mismo pasa con las hospitalizaciones en el distrito Costa del Sol, que han batido récords en las últimas semanas. Parece que es ahora cuando esa presión asistencial comienza a bajar muy ligeramente, aunque las cifras siguen siendo elevadas. De hecho, esta semana se ha triplicado el ingreso en UCIs respecto a la semana pasada, que ya había sido una semana récord. Las cifras son mejores y este fin de semana ya se podrá abrir el comercio no esencial, pero ya ven que la situación sigue siendo delicada. Esta mañana la alcaldesa ha incidido en el mensaje de prudencia. Recuerda que de nuestro comportamiento de hoy se derivarán las consecuencias del futuro más inmediato. Pide que se cumplan las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. La alcaldesa, que esta mañana ha visitado el Palacio de Congresos, donde se están realizando pruebas de detección del virus, ha hecho un llamamiento a la población en general para que no baje la guardia y sea responsable, una vez que este sábado, previsiblemente, los comercios no esenciales puedan abrir de nuevo sus puertas. Ángeles Muñoz ha subrayado que es la única manera de salvar vidas y también negocios. Es fundamental, ha insistido, que todos cumplamos las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. Seguimos teniendo una tasa muy alta para lo que Marbella necesita y sobre todo la población yo creo que requiere. Tenemos que seguir bajando, tenemos que bajar de esa cifra de 500, tenemos que seguir bajando para volver a posicionarnos en un momento donde, y espero que la vacuna vaya haciendo su efecto, pues podamos disfrutar de unos meses de tranquilidad con respecto al COVID. En cuanto a la propuesta del ayuntamiento de hacerse cargo de costes de los traslados de los sanitarios a domicilios en los casos de las personas con grandes dependencias e imposibilidad de moverse, la regidora ha señalado que en principio tiene el beneplácito del distrito sanitario y que también ha comunicado su ofrecimiento a los directores de los centros de salud. La idea: facilitar y mejorar la eficacia del proceso de vacunación, procurando el mayor número de vacunados en el menor tiempo posible. Y lo que están haciendo para la próxima semana son los grandes dependientes. Esas personas se tienen que desplazar, los profesionales, a vacunarlos a su casa. Lo que el ayuntamiento ha dicho es, en el caso de que no haya medios, que no tengan la posibilidad de que esas personas puedan desplazarse, que el ayuntamiento pone a su disposición todos los medios que están a su alcance. Por supuesto, los medios municipales, pero también ir contando con un servicio público de transporte como es el sector del taxi. Así las cosas, según ha indicado la regidora, la agenda de vacunación prevista marca que será la próxima semana cuando Sanidad la inicie entre los grandes dependientes. Hasta la fecha, ha añadido, ya se ha terminado el proceso de vacunación en las residencias de mayores y se está realizando el referido al personal sanitario de los ámbitos público y privado. Bueno, de la vacunación hablamos precisamente porque esta misma semana la Junta de Andalucía ha confirmado el inicio de esa vacunación contra el coronavirus de 2 nuevos colectivos. Se trata de las personas mayores de 80 años no vacunadas previamente, que serán llamados por orden de edad de mayor a menor e inmunizados con vacunas de Pfizer o Moderna. Se requerirá a quienes puedan desplazarse a los centros de vacunación. Y por otro lado, también el colectivo de trabajadores de ayuda a domicilio. Estos últimos recibirán la vacuna de AstraZeneca si tienen menos de 55 años y de Pfizer si tienen más o sufren graves patologías. Los datos finalmente van a permitir la apertura a partir de mañana de todo el comercio y la hostelería. Será con restricciones horarias, ya se lo hemos contado, pero al menos podrán abrir tras más de dos semanas de cierre. Viven una época complicada y de incertidumbre. Esta mañana hemos estado con 2 negocios de San Pedro que se preparan para volver a abrir las puertas. Insostenible. 2 semanas después del cierre de la actividad no esencial, el pequeño y mediano comercio se encuentra en una situación agónica. La hostelería y el comercio podrán reabrir desde el sábado. La decisión de la Junta de Andalucía resulta imprescindible para los negocios del municipio. Muchos se encuentran en una situación crítica. Las continuas restricciones
y el posterior cierre de la actividad no esencial ha sido fulminante. Deseando que den ese poco pistoletazo de salida, porque es que en cierto sentido la situación es un poco insostenible para el pequeño comercio de la zona. Yo no lo sé cómo lo está llevando la gente que no puede ni abrir. Nosotros nos hemos escapado un poco por el epígrafe de librerías, pero es que es un detalle lo que te impide durante 2 semanas no abrir. Y lógicamente pues, al cerrarnos pues, nos ha mandado pues, básicamente a la tumba, ¿eh? Porque lógicamente después de tantas restricciones, después de cumplir con los gastos de IRPF, de los autónomos al 100%, de bajar la facturación, o sea, al final lo que han hecho, a mí en mi caso, es arruinarme completamente. Los pagos y las facturas no cesan y las ayudas no llegan. Los créditos ICO han ayudado a muchos empresarios, pero no son suficientes. La mayoría ha acabado endeudado y no obtienen la facturación necesaria para hacer frente a los gastos. Exigen que se les indemnice. Muchos hosteleros optan por la venta para llevar, con la confianza de poder paliar la caída de ingresos, y los comerciantes mantienen las ventas online. Pero sé que hay una ley que si te obligan a cerrar te tienen que indemnizar y no han ayudado correctamente a las empresas de la hostelería, no han ayudado correctamente. Los que han seguido cobrando al 100% los impuestos, los autónomos cobrándolo al 100% y con menos facturación. Entonces lo que ha ido pérdidas y una pelota de pérdidas. Tienes que improvisar, de convertirte en punto de encuentro del mundillo friki, de lo que es la zona de Marbella, de repente pasar a ser simplemente librería. Pero bueno, intentando capearlo un poco el temporal, adaptarse a los tiempos, mucha venta online y seguir para adelante, confiar en que este esfuerzo va a llevar a mejor situación para todo el mundo. Tras 2 semanas, los sectores más castigados esperan que la reapertura de su actividad les permita sobrevivir a la grave crisis que asola la economía como consecuencia del COVID. Además de la apertura del comercio no esencial, la bajada de la incidencia también se va a trasladar a las residencias. Esta semana ya les hemos contado que la Junta autorizará de nuevo las visitas a estos centros bajo determinadas situaciones que ahora mismo se cumplen en la ciudad. Será también un alivio para centenares de residentes que se han tenido que enfrentar al problema de la soledad. La modificación en las restricciones que se aplicarán desde mañana con la apertura de la hostelería y del comercio no esencial, según recoge la normativa andaluza, lleva aparejados cambios en el protocolo de visitas a las residencias de mayores cuyos usuarios ya han recibido la segunda dosis de la vacuna. La Consejería de Salud ya había avanzado que en dichos casos se trataría de recuperar una cierta normalidad. En esa situación se encuentra la Residencia El Carmen, que ya ha completado el proceso de vacunación al 100% de sus usuarios. A la espera de que el BOJA concrete cuál será el protocolo, residentes y trabajadores reconocen que acogen con esperanza la reapertura. Entiendo que más o menos con las mismas medidas y tal, haciendo turnos de visitas, estipulando las horas y tal, pues comenzaremos un poquito el régimen de visitas y la normalidad dentro de lo que cabe. Además de lo que establezca la normativa que regule las entradas y salidas, desde el centro aseguran que continuarán con las medidas de protección porque, como recuerdan, pese a la vacuna y a la mejora generalizada de la situación, lo prioritario es salvaguardar la salud de los mayores. El mercado laboral sigue resintiéndose de los efectos de la pandemia. Hoy hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social por municipios. No son tan agudos como los del paro, pero también nos acercan una realidad de crisis profunda y complicada. Caen los trabajadores por cuenta ajena, pero suben los autónomos. El número de afiliados a la Seguridad Social en la ciudad descendió durante el mes de enero en casi 1.300 personas. 2 son los factores claves que empujan al descenso. Por un lado, la tendencia natural que indica que enero no suele ser un buen mes. De hecho, la cifra de este 2021 en pérdida de afiliación es incluso mejor que la del pasado ejercicio, aún sin pandemia de por medio. El otro factor, los cierres obligados por la evolución de la pandemia, si bien estos apenas influyen a tenor de las cifras de manera minoritaria. Por sectores, una vez más, los trabajadores por cuenta ajena, que suponen 3/4 partes de los afiliados,
son los que soportan el descenso, ya que el resto de regímenes se mantienen en cifras muy similares. En cuanto a los autónomos, que pese a la tendencia general de 6 meses de descenso, llevaban 8 creciendo, ven interrumpida esa progresión, aunque el descenso de enero es mínimo y vuelven a quedarse a las puertas de los 13.000 afiliados, una cifra nunca antes alcanzada. En total, Marbella cuenta con 60.685 afiliados a la Seguridad Social, 45.582 son empleados por cuenta ajena y 12.960 autónomos. El resto pertenecen a otros regímenes, el mayoritario el de trabajadores y trabajadoras del hogar, que como hemos dicho se mantienen en cifras muy similares. En la comparación anual, Marbella cuenta hoy con unos 4.300 afiliados menos que en las mismas fechas del pasado año, una cifra preocupante pero mejor que la que arroja los datos del desempleo. Sin el paro, el retroceso del mercado laboral se sitúa en niveles de crisis. Allá por los años 2012 y 2013, a nivel de afiliación, la situación, gracias a instrumentos como los ERTEs, no es tan complicada, ya que a día de hoy tenemos los mismos afiliados que en enero de 2018, hace 3 años. El Atlético sanluqueño testará este domingo el estado de ánimo y de fútbol de un Marbella a la baja. Después de 3 derrotas consecutivas, el equipo de José Manuel Aira necesita una reacción inmediata. Choque entre equipos deprimidos, ya que los gaditanos también acumulan 4 derrotas seguidas. Aira seguirá en el banquillo después de que la propiedad le haya vuelto a ratificar esta semana. El choque se jugará en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas a partir de las 6 de la tarde. Eso será el domingo. El San Pedro estrena liderato de su grupo de División de Honor Andaluza, recibiendo mañana sábado a las 5:30 de la tarde al Athletic de Coín, un equipo peligroso, ya que pese a que se encuentra octavo en la clasificación, está a solo 6 puntos de los rojinegros, en una competición muy igualada. En la primera vuelta el San Pedro ya venció en Coín por 1-2, aunque esta temporada es paradójicamente en casa, donde están teniendo más problemas, ya que han ganado solo 2 partidos, más el de la primera jornada por cuestiones administrativas. En el San Pedro, Juan está sancionado y no podrá jugar. Son duda Xoma, Quique, Largo, Álvaro y Fay, todos ellos con diversos problemas físicos. Jornada de viernes con intervalos nubosos, aunque los cielos quedarán completamente azules por la tarde. Las temperaturas suben y hoy las máximas llegan a los 22 grados, mientras los vientos soplarán del oeste o noroeste. En el interior de la provincia hemos tenido nubosidad más persistente, aunque por la tarde también va a asomar, va a ser predominante el sol. Pues es todo por ahora. A partir de las 8:30, Roberto Caballero resume la actualidad de esta jornada de viernes. Nosotros volvemos con más noticias el próximo lunes a la misma hora. Gracias por su atención. Pasen un feliz fin de semana.